Claves para sanar el alma. Cómo dejar ir el pasado y avanzar en libertad. Hola, yo soy Estefanía Sánchez, Mami Pips en mis redes sociales y esto es Pedagogía del Cielo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Recuerden que aquí no damos consejos, solamente contamos nuestro proceso porque al final del día todos estamos improvisando. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente toca el fondo del corazón. Sanar el alma y dejar ir el pasado para poder avanzar. Todos en algún momento de nuestra vida hemos cargado heridas que nos detienen. Pero la pregunta es, ¿queremos seguir atrapados en ese ciclo de dolor o estamos listos para dar un pasito y empezar a liberarnos? El pasado nos duele cuando deja heridas emocionales abiertas y esas heridas pueden venir de distintos lugares. Por ejemplo, traumas de la infancia, que hoy sabemos que situaciones que en su momento nuestro cerebro no pudo procesar, quizás de la mejor manera, ahora, en nuestra edad adulta y obviamente en el transcurso de los años, fueron saliendo a flote. Y estas heridas pudieron ser de rechazo, de abandono, de abuso, de falta de amor, de negligencia, cosas que vivimos en nuestro círculo más cercano, a manos de nuestros cuidadores, de nuestros padres, y estas situaciones por lo general se viven en nuestro círculo más cercano. Otro aspecto importante pueden ser los fracasos personales. No sentirnos suficientes, fallar en algo importante para nosotros o para gente que queremos, nos lleva a la constante comparación, culpa, vergüenza, y obviamente esto va a afectar muchísimo a la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Por otro lado, también tenemos las heridas de las relaciones, en donde quizás pudimos haber vivido traiciones, infidelidades, abuso emocional, físico, psicológico, y eso fue causando en nosotros desconfianza, resentimiento. Y con todo esto, nuestro cerebro lo que hace es empezar a repetir estos eventos como un mecanismo de protección, tratando de evitar que nos hieran nuevamente, tratando de evitar situaciones similares a las que vivimos. Pero paradójicamente esto nos atrapa en un ciclo de dolor. Y algo clave en esta etapa y en esta situación es el perdón. El perdón como una llave para romper este ciclo. Y aquí quiero hacer un paréntesis y dejarte algo claro. Porque perdón no significa justificar el daño, ni siquiera volver a tener un tipo de relación con la persona o personas que nos dañaron. Simplemente es empezar a liberarnos del peso que no nos deja avanzar. Piensa en esto, nuestras heridas, y más aún si vienen desde la infancia, son como raíces de un árbol. Si no las tratamos, darán frutos, y frutos amargos, frutos de dolor, de rencor. Pero cuando decidimos sanar, podemos empezar a avanzar y a empezar a ver frutos diferentes, de amor, de paz, de libertad. Así que quiero compartirte claves para sanar que personalmente me ayudaron. Número 1, reconocer la herida. No podemos reparar ni sanar algo que no admitimos. Muchas veces minimizamos nuestro dolor y es más, muchas veces vivimos en negación porque obviamente si tuvimos un trauma o un dolor fuerte, lo que queremos es evitar volver a ese pensamiento, volver a ese recuerdo que tanto daño nos hizo. Y de verdad que no tenemos que traer ese pensamiento constantemente porque al traer ese pensamiento nuevamente a nuestra mente también nos va a traer la misma energía y vibración y vamos a estar en constante rabia. Sin embargo, cuando empezamos un proceso de sanación, siento que sí es necesario ir al origen y preguntarnos cuáles son esas experiencias del pasado que todavía nos duelen. ¿Quiénes son esas personas del pasado a quienes todavía no hemos podido perdonar? Y claro, aquí viene algo muy importante que es el punto número 2, identificar esas raíces. Porque no solo se trata del evento en sí, todo lo que nosotros estamos pudiendo vivir de manera inconsciente tiene que ver con aquella información grabada previamente. Entonces, de repente si estamos muy con emociones muy a flor de piel, que están siendo nocivas para nuestra vida, con nosotros o con otras personas, no necesariamente es por algún evento en específico que nos está sucediendo en ese momento, es porque estamos teniendo una carga de situaciones similares que nos pasaron antes y tenemos que empezar a entender qué fue eso que nos pasó, porque nuestro comportamiento actual depende de las creencias que nosotros generamos en nuestra mente a partir de ese suceso y que ahora nuevamente
estamos retomando. Entonces, si hoy me siento indigno, rechazado, enojado, humillado, merecedor del dolor insuficiente, ¿a qué se debe? Número 3, tomar la decisión de perdonar. Obviamente es una de las cosas más retantes que pueden existir. Es la llave de la felicidad y a la vez como el tesoro más difícil de conseguir. Y como lo habíamos hablado antes, no se trata de olvidar, no se trata de justificar, tampoco se trata de exigir justicia. Es elegir no seguir siendo esclavos del resentimiento. Este punto es obviamente la base de lo que fue mi proceso y te lo comparto aquí porque al ser este un espacio donde yo hablo de mis procesos, definitivamente tengo que hablar de Dios como el ingrediente principal en mi proceso de sanación. Y definitivamente trabajar con Dios en el proceso hizo la diferencia. Yo traía años personalmente en mi vida de querer trabajar heridas que tenía. No había ido a terapia como tal, pero soy una persona muy autodidacta y había usado muchas herramientas para ir sanando este dolor que tenía por no perdonar. Sin embargo, parecía que las cosas iban bien y luego nuevamente volvía. Fue cuando me di cuenta que no había trabajado en la raíz, sino solamente en los frutos. Entonces, cuando yo me acerco a Dios de la manera en la que hoy yo convivo con Él, encuentro una herramienta llamada Soso, que es una herramienta de sanidad, de libertad, que se vive a través del Espíritu Santo, que nos va dando revelación de ciertas cosas que a veces ni siquiera tenemos conciencia de que hemos vivido. Es una herramienta que se adentra en la sanación del alma y eso para mí fue la clave. Quiero invitarte desde mi experiencia a que invites también a Dios a tu proceso de sanación. Siento que todas las herramientas, las profesiones y las personas que Dios pone a nuestra disposición siempre van a ser justamente herramientas para llegar a esta sanación. Sin embargo, la clave principal en mi proceso fue Él. Y hay algo súper importante que muchas veces nos olvidamos y es perdonarnos a nosotros mismos. El enemigo siempre va a atacar con culpa, miedo y vergüenza. Recuerda que eso no viene de Dios, eso simplemente es un ataque a tu mente y va a venir todo el tiempo, constantemente, así tú hayas tomado la decisión de seguir a Cristo con más razón, el ataque va a venir. Y muchas veces viene incluso de familia, de amigos, de gente cercana, hoy en día a través de redes sociales del hate. Por eso es súper importante empezar a trabajar en tu identidad, en lo que tú realmente eres, porque cuando tú no tienes clara tu identidad en Cristo, te dejas llenar de las mentiras y de la basura que el mundo puede decir que tú eres. Así que empezarnos a ver con misericordia, con amor y con gracia, como Dios nos ve cuando nos arrepentimos de nuestros errores, hace la diferencia en dejar de sentir esa culpa, dejar de sentir esa vergüenza y entender que vamos siendo personas renovadas en Él. Muchas veces el juicio más duro, más fuerte viene de nosotros mismos. Pero si Dios no nos señala y si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros o por qué el mundo debería seguirnos apuntando con su dedo? Y aquí quiero contarte algo muy personal, porque en mi propio proceso yo aprendí que cuando no perdonamos nos hacemos daño una y otra vez. Y quiero que lo entiendas incluso desde la parte científica, porque nuestro cuerpo, cuando vivimos en estas emociones de rencor y de rabia, genera químicos que son nocivos y es como que nos estuviéramos tomando un shot de veneno todo el tiempo, con cada pensamiento nocivo y con cada resentimiento que volvemos a recordar. Y lo que es peor, cuando vivimos en falta de perdón, le estamos dando dominio a esa persona o a esa situación sobre nuestra mente y nuestro corazón. Y recuerda que eso no viene de Dios, eso viene del enemigo, porque Dios nos ha dado dominio propio, que a veces en nuestras fuerzas no podemos tener, pero sí con Él de nuestro lado. No le des el poder a esa persona que te lastimó o a esa situación que te dañó. No sigas con tu mente atrapada en el pasado, porque sin darte cuenta estás permitiendo que lo que sucedió antes te siga afectando hoy. Por el contrario, cuando decides soltar, cuando te apoyas en el Espíritu Santo para empezar este proceso de sanación, empiezas a recuperar también tu paz. Y no porque la otra persona lo merezca, eso a ti ya no te compete, es porque tú lo mereces. Sí, porque tú mereces vivir en libertad. Y aquí yo encuentro que hay 3 cosas importantes como dimensiones del perdón. El perdón a nosotros mismos, que ya lo hablamos antes, que en profundidad viene de aceptar no solamente nuestro perdón, sino el perdón de Dios.
y dejar de seguir cargando con esas culpas que ya son innecesarias. El arrepentimiento puede traerte culpa, pero también puede traerte reparación. Así que tú decides si quieres seguir en ese papel de víctima, culpándote por algo que ya pasó, o empezar a reparar, sanar y cambiar de dirección. Perdonar a los demás, nuevamente no porque ellos lo merezcan, sino porque nosotros nos merecemos vivir en paz y en libertad. Y algo que no sé si ya lo hablamos, pero es saber pedir perdón. Porque sí, nosotros también fallamos y mucho. Sin embargo, nuevamente este perdón no debe venir desde la culpa, sino desde el querer reparar, desde un lugar de amor, desde un lugar de empatía. Y cuando nosotros vivimos este proceso de perdón, recibimos un regalo, sanidad emocional, que esto va a permitir que nosotros reduzcamos nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestro pánico, porque la paz empieza a entrar en nuestra vida. Número 2, este proceso de reconexión y sanación nos va a ayudar a tener una mejor relación con nosotros y con los demás. Y también nos va a enseñar a vivir con menos miedo y con más amor. Y por supuesto, la libertad espiritual. En mi caso personal, a mí este proceso de sanación me acercó muchísimo más a Jesús. Me alejó de lo que no viene de Él, porque en este proceso también empecé a conocerlo más, a conocer su corazón, su carácter y su mente, y empecé a tener discernimiento de aquellos pensamientos que no vienen de Él, que son un ataque del enemigo, y también a poder bloquear esos pensamientos intrusivos con la armadura de Dios, que es la palabra de Dios, la protección que tengo yo también al saber qué me dice Dios, qué promesas tiene para mí en mi vida. Entonces, hoy para ir cerrando este capítulo, simplemente te quiero hacer esta pregunta y te invito a hacértela. ¿Estás listo para empezar a dejar ir el pasado y avanzar en libertad? Porque esto al final del día es una decisión, es un proceso que viene después de esa decisión. No es como quiero perdonar, quiero vivir en perdón y ya todo está sano. Todo el tiempo vamos a tener batalla en la mente porque el enemigo ataca nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. O sea, todo el tiempo vamos a tener ataque, vamos a tener oportunidades de regresar a ese momento y ese tipo de pensamientos. Pero si tú ya tomaste la decisión de perdonar, simplemente es empezar a ser disciplinado en esa decisión y cumplirte a ti y cumplirle a Dios. No va a ser un proceso instantáneo, por supuesto que no. Esto es de un día a la vez. Pero cada paso que damos hacia el perdón también es un paso hacia la paz, hacia la libertad y es un paso más lejano al rencor, a la ira. Pero sobre todo es un pasito que te acerca al amor verdadero y a la verdadera libertad. Si es que este video te gustó, te invito a darle like, a suscribirte, a compartirlo con alguien que lo necesite. Y como siempre les digo, recuerden que aquí no damos consejos, solamente contamos nuestro proceso para juntos recordar el camino de regreso a casa. Yo soy Estefanía Sánchez, espero que te haya gustado y recuerda que yo también estoy improvisando, pero ahora con Jesús. Bye.